Estamos en nuestra serie de Rey de Reyes. Y la verdad que recién comenzamos este libro y por lo menos yo estoy fascinado. Sergio manifestaba lo mismo, ¿no? Le había tocado, estaba en el 2 ya estábamos fascinados. En el capítulo 5 vamos a estar meditando en esta mañana. Hemos llegado a uno de los pasajes más conocidos y hermosos y más predicados de la historia de la iglesia. Este pasaje es una mina de oro, hay riqueza por donde lo vea. Y pensaba que, podríamos estar meditando en este pasaje a lo largo de años. Es más, hay un comentarista que estuve leyendo, que no va a ser el caso nuestro, pero estuvieron 20 años en el Sermón del Monte. Como para que usted vea, no va a ser nuestro caso, pero unas 20 horas nomás, pero para que veamos la profundidad que hay en la Escritura. Y esto es un manantial que nunca se acaba. Creo que cada uno que se para aquí y expone la palabra puede estar de acuerdo en que salimos sumamente edificados en pasar horas y horas y horas y horas nadando en las Escrituras y después expresarla en 45 minutos es como complejo, ¿no? Y difícil. El desafío más grande de predicar este pasaje no es saber dónde empezar, sino cómo terminarlo, ¿no? Porque hay muchísimo para poder meditar. Hoy día solamente vamos a estar viendo del versículo 1 al 12, en la antesala conocida como las bienaventuranzas. Le decía al Señor que me sentía como temblando en lo más profundo del corazón. Porque en este momento, de alguna manera, uno tiene que predicar algo que ha predicado Jesús. Es como cuando usted agarra un sermón de alguien y lo tiene que predicar, o una pieza y uno tiene que interpretar musicalmente algo que otro creó. Predicar un sermón de Jesús, creo que ninguno está a la altura, ninguno llega a comprender la profundidad de lo que quería decir Jesús. Algún día comprenderemos todo lo que el Señor quería decir. Y he titulado este pasaje como el perfil de un ciudadano del reino. Vamos a ir al Señor en oración. Sentimos, Señor, descalzar nuestros pies al acercarnos, Señor, ante tu palabra. Entendemos que no solamente estamos leyendo en hojas de papel, sino que tu presencia está aquí con nosotros. Queremos ser humildes, Señor, queremos tener un corazón sensible, ubicado, un corazón, Señor, que se enfoque en tu voz, no en la voz de quien está hablando ahora, y que nos guíes, Señor, a través de la Escritura, que podamos percibir parte de la profundidad que vos querías expresar en ese momento. Y gracias porque contamos con tu Espíritu Santo, Señor, y contamos que vos estás vivo y que podemos depender de vos para poder entender. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, y vamos a ir a Mateo capítulo 5, el versículo 1. Y lo primero que vamos a ver es el escenario del sermón del rey. No olvidemos que Mateo tiene la intención de mostrar a Jesús como el Rey de Reyes. Y el escenario del sermón del rey lo podemos ver en los versículos 1 y 2, que por ahí los pasamos desapercibidos. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Y frenemos ahí un ratito.
lo primero que vemos es que a Jesús le interesaban las multitudes. Le interesaban mucho. Les tenía compasión cuando los veían. Sean que estuvieran enfermos, sea que estuvieran endemoniados, sea que estuvieran con dolencias, sea que estuvieran hambrientos, perdidos. Él veía algo que los discípulos no veían y veía algo que por ahí a nosotros nos cuesta ver. Él siempre estaba ocupándose de las multitudes. Luego vemos que él subió al monte. Acústicamente era perfecto lo que el Señor estaba haciendo. Tiene toda una intención de subir para poder proclamar delante de multitudes un mensaje. Pero a la vez una proclama tan interesante, tan suprema, debía estar en las alturas y ahí sube el Señor para declarar estas profundas verdades. Y dice Jesús sentándose. No creemos que esto era por el cansancio ni por lo largo que iba a ser el sermón, sino que un rabino cuando se sentaba era porque lo que iba a decir tenía un carácter oficial, era muy importante. Por lo tanto, todos prestaban atención de una manera particular. Los rabinos y maestros, cuando le enseñaban a sus discípulos, por lo general lo hacían caminando. ¿Sí? Por eso sígueme, y mientras iban caminando iban declarando sus enseñanzas. Pero cuando se paraban, se sentaban, significaba que había que subrayar, había que ponerlo en negritas a eso que él estaba proclamando. Y la frase que dice, abriendo su boca, les enseñaba, es muy interesante. Mateo es muy meticuloso, no nos olvidemos de eso. Cuando dice, abriendo su boca, les enseñaba, alguno pensará que esto es obvio. Y claro, si va a enseñar, debe abrir su boca. Pero ¿está seguro? Porque en el caso de Jesús, a él no necesitaba hablar para enseñar. Él enseñaba a través de milagros, de señales, caminando, de cualquier manera el Señor con sus gestos enseñaba. Pero en el griego la frase usada, abriendo la boca, significa que por ahí tiene que ver con la declaración o el manifiesto de un rey. Era algo muy importante lo que Jesús iba a declarar. También se usa para manifestar la intención de que alguien quiere abrir su mente, su espíritu, como una vertiente que no va a poder frenar. ¿Sí? Y acá el Señor está abriendo su corazón y va a expresar verdades nunca antes escuchadas. Y lo segundo que vamos a ver es el sermón del rey. Y en el versículo 3 en adelante lo podemos encontrar. El sermón del monte no son solamente las bienaventuranzas. Es desde el capítulo 5 al capítulo 7 inclusive. Lo que nosotros vamos a ver ahora solamente son las bienaventuranzas. Y empieza desde el 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí nomás. Qué hermoso, ¿no? Ya leerlo genera tanto impacto en nuestra vida. Es el propio Hijo de Dios predicando la palabra de Dios. Es el sermón más grande predicado por
el predicador más grande. Cuando terminó Jesús de predicar, la gente quedó asombrada porque dice, este predica con autoridad, vive lo que predica. Wow, que pudieran decir eso de cada uno de nosotros. Lo más complejo no es predicar un sermón, sino vivirlo. Y el Señor en esta oportunidad no citó, que era la costumbre por ahí de los fariseos, no citó escrituras de Shammai o la escuela de Gilel, sino que Él no citó ningún rabino, sino que Él lo dijo de su propia autoridad. Todo era de su autoría. Lo tercero que vemos es la importancia del sermón. En primer lugar, puse algunas cosas, es que este sermón muestra la absoluta necesidad de un nuevo nacimiento. Solo aquellos que participan de la naturaleza de Dios a través de Jesucristo pueden vivir esta profundidad de las bienaventuranzas. Las normas del Sermón del Monte van mucho más allá que los 10 mandamientos que predicó, que fueron dados ahí a Moisés en el monte. Acá el Señor los está interpretando y está dando la profundidad también en un monte, también Dios mismo ahí predicando. En segundo lugar, como importancia, el sermón tiene la intención de llevar al oyente a Jesucristo como la única esperanza para vivir este estándar de las bienaventuranzas. Por sí solo, el ser humano jamás podría vivir las bienaventuranzas. El carácter y la justicia que se están demandando aquí solamente es posible a través de Jesucristo. Y en tercer lugar, el sermón ofrece el patrón para la verdadera felicidad, la plenitud y el gozo supremo. ¿Quién quiere ser feliz? Ah, qué masoquistas que son. Creo que el hombre busca la felicidad. El hombre no busca la tristeza. El hombre no busca el desánimo, ¿sí? Sin embargo, en todos sus intentos por ahí no llega a la plenitud. Porque Jesús lo que está dando acá es el camino para la dicha, para ser verdaderamente felices y plenos, se encuentra en Él. El tema central del sermón. A lo largo de los años, las bienaventuranzas han sido como medias aguadas a lo largo del cristianismo por algunos grupos de personas. Y no le han dado por ahí la impronta que Jesús le dio en ese momento. Son más las personas inclusive que conocen las bienaventuranzas de memoria que las personas que viven bajo el patrón de las bienaventuranzas. Me gusta, rescaté algunos comentarios de algunas personas. Comenta John MacArthur, me mandó un mensajito, le pregunté, dice, esta es la enseñanza fundamental de Jesús acerca de la espiritualidad verdadera. Esta es la instrucción medular acerca de lo que significa pertenecer a Dios, lo que implica estar en su reino, frase que se repite muchísimo, lo que significa ser salvo. ¡Wow! Las bienaventuranzas están siendo elevadas. Comenta John Stott, un hombre que escribió un libro entero con respecto a las bienaventuranzas. No existe un solo párrafo del Sermón del Monte en el cual no se delinee el contraste entre las normas cristianas y las no cristianas. Es el tema fundamental y unitario del Sermón del Monte, una contracultura, ¿sí? Se está expresando acá. Jesús hizo hincapié en que los verdaderos seguidores viven de una manera totalmente diferente a los que no son del reino. Permanentemente, por ejemplo, les he anotado algunas cositas. En las bienaventuranzas se ve un llamado a la contracultura. En el Sermón del Monte se les va a pedir que la justicia de ellos sea diferente a la justicia de los fariseos.
Se les va a pedir también, acá está el pasaje donde se observa que los verdaderos discípulos, esperen, que ahí me maría, ahí está. Se observa un claro llamado cuando se dice, no todos los que digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Eso está especificado aquí en el Sermón del Monte. Se establece una clara diferencia entre el necio y el sabio, entre el árbol bueno y el árbol malo, entre el camino ancho, el camino angosto, entre la puerta estrecha y la puerta ancha. Todos esos contrastes Jesús lo va manejando a lo largo del sermón, estableciendo una clara diferencia en quiénes son sus verdaderos seguidores. El tema central del sermón tiene que ver justamente con mostrar un estatus, un perfil de aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Ahora, el Sermón del Monte no es un conjunto de normas que yo tengo que cumplir para ser salvo. ¿Se entiende? Porque inclusive a lo largo de los años esto lo han visto así algunos grupos. No, sino que el Sermón del Monte me muestra cómo viven aquellos que son salvos. Y usted dirá, cuando leamos las bienaventuranzas ahí una por una, estoy en el horno, ¿no? La realidad es que cada hijo de Dios, cuando ve las bienaventuranzas, lo que provoca en su corazón es decir, yo quiero vivir a este nivel. No pretendo haberlo alcanzado, diría Pablo, pero una cosa hago, yo me extiendo a las Escrituras, me dejo confrontar con ellas para que denuncien mi pecado y yo pueda ser transformado. Pero alguien que no ha sido regenerado diría, bueno, yo me conformo con ser un cristiano carnal. ¿Qué? Me conformo hasta donde llegué, la verdad que hasta acá está bien, ya es mucho. Bueno, esa persona debería hacerse muchas preguntas con respecto a su identidad, porque un hijo de Dios no está conforme. El Espíritu adentro, ¿sí?, nos va moldeando a la imagen de Jesucristo y queremos ser formados a la imagen de nuestro Maestro. Por lo tanto, no creemos cuando estamos leyendo las bienaventuranzas de que todos acá hemos llegado al nivel de glorificado, ¿sí?, y estamos cumpliendo en un nivel excelente todas las bienaventuranzas. ¿Hay alguno así acá? Muy bien, qué bueno, me siento tranquilo. Muy bien. Lo próximo que vemos es el carácter e identidad de los hijos del rey. Hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? Bienaventurado. Bienaventurado. La palabra bienaventurado que se usa aquí es muy especial. Es muy especial. Es la palabra griega Macarios. ¿La has sentido alguna vez? Había una novela mexicana que estaba Macario Robles, ¿se acuerdan? No sé, se me vino, mi abuela la veía. Yo no. Las novelas son para novelas. Muy bien, muy bien. Ahora, esta palabra Macarios es un término que se aplica especialmente a los dioses, a las divinidades. Y lo que se va a expresar aquí es que todos aquellos que participan de la naturaleza de Dios, como vimos la otra vez, que han sido bautizados en Cristo, en el Espíritu, y viven con Él y conviven en Él, pues pueden gozar de este atributo que le pertenece a Dios, de bendición, de dicha, de gozo. ¿Por qué? Porque la Biblia expresa claramente que nuestro Dios es bendito. Cuando uno está en Dios, está en Cristo Jesús y goza de una comunión con Él, pues en Él somos bienaventurados. Fuera de Él no hay bendición. Fuera de Él hay maldición. Dentro de Él hay dicha y plenitud de gozo en su presencia. Pero fuera de Él hay angustia, hay sombras de muerte. ¿Sí? Eso es lo que está, leí un artículo que me llamó mucho la atención. Dice, los griegos siempre llamaban a la isla de Chipre Macaria, que sería la forma femenina, que quiere decir la isla feliz,
porque creían que Chipre era tan preciosa, tan rica y tan fértil que no habría necesidad de buscar más allá de las costas para encontrar la vida perfectamente feliz. Tenía tal clima, tales flores y frutos y árboles, tales minerales, tales recursos, que contenía todos los materiales necesarios para la perfecta felicidad. De alguna manera eso nos da un cuadro de lo que significa estar en Cristo, pues no hace falta salir de sus fronteras para gozar de la verdadera felicidad. Ahora, algunos han traducido, y tal vez en su Biblia, no sé qué versión tenga, lo han traducido a bienaventurado con la palabra feliz. No está mal, pero de alguna manera no alcanza la plenitud del significado. No vaya a tirar su Biblia, no. Pero la realidad es que no alcanza, inclusive la palabra bienaventurado tampoco alcanza. Tendrían que poner 3 veces bienaventurado, 3 veces feliz, 3 veces dichoso, 3 veces pleno. La palabra inclusive que algunas Biblias tienen es bendito, 3 veces bendito. Por lo tanto entendemos que a lo que el Señor se está refiriendo es un llamado a vivir en Él. No es un llamado a cumplir las bienaventuranzas fuera de Él porque es imposible. Imposible. Según las normas humanas, cuando veamos las bienaventuranzas o como recién las leímos, a las cosas que el Señor se refiere no llevan a la felicidad. Pobreza, llanto, mansedumbre, persecución. Un comentarista ha dicho, es como si Jesús hubiera entrado en la gran vitrina de la vida y hubiera cambiado todas las etiquetas. Las bienaventuranzas existen para desenmascarar los engaños del mundo que nos ha vendido que alguien feliz es alguien totalmente diferente al cuadro que Dios plantea. Nosotros debemos elegir a quién creer. Los principios, y va a ser nuestro último punto, del Rey para la verdadera felicidad y completa restauración. Los principios del Rey para sus ciudadanos. Y vamos a ver un poquitito, no nos va a dar el tiempo verlo de manera profunda, pero muy poquito. Vamos a ver estos principios, uno por uno. 8 principios. 8 principios que de alguna manera nos dibujan el perfil de un ciudadano del reino. ¿Hay ciudadanos del reino acá? ¿Del reino de Dios? Amén. Muy bien. El Señor dice, este es tu perfil. ¿Quién tiene foto de perfil? Este es tu perfil. ¿Sí? Alguno dirá, no sé si está... Bueno, el Señor está trabajando. Lo importante es que usted diga, cuando vea algo que lo denuncie a usted y diga, esto no es tan así, Señor, diga, Señor, me entrego a vos para seguir siendo moldeado. No estoy satisfecho hasta donde he llegado. ¿Sí? El principio número 1 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow, miren, podríamos hacer 3 sermones de un versículo nomás. Pero imagínense el contexto, porque Israel hace años viene siendo oprimida. Israel hace años ha estado subyugada por diferentes pueblos y están esperando al Mesías. Y de repente se presenta Jesús, ¿sí? Y se junta toda una multitud, su fama se está extendiendo por todos lados, está haciendo milagros y nunca vistos, y de repente va a dar su conferencia de prensa ahí y va a hablar delante de toda una multitud y dice, bienaventurados. Sí, todos, imagínense, todos queremos dicha, plena felicidad. Los judíos conocían muy bien la palabra bienaventurados. Bienaventurados los pobres. ¿Qué estamos haciendo? No lo voto.
Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los que son perseguidos, los pacíficos. Imagínese para un celote escuchar eso. Una contracultura. Pobres en espíritu. Esta es la característica fundamental de los ciudadanos del reino. Ya desde el inicio vemos cómo el Señor quiere cambiar la mentalidad que el ser humano tiene. Para el mundo los felices son los famosos, glamorosos, multimillonarios. Sin embargo, Jesús da un golpe a ese paradigma. La palabra pobres, tojos, describe al hombre que no tiene absolutamente nada, pobreza absoluta, una bancarrota total. Esta palabra no está haciendo referencia a dinero, porque la pobreza es en espíritu. Lo que está declarando es aquel que ha declarado su vida en bancarrota espiritual y depende solamente de Dios. Podría traducirse, bendito más que feliz, el que se ha declarado en bancarrota espiritual, declarando a Dios como su única fuente de esperanza. Bendito aquel que ha hecho de Jesús su única fuente de dependencia. Bendita la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. El que entiende que sin Dios es un pobre, miserable, desnudo y ciego. Más que feliz. Ese más que feliz. Bendito, plenamente dichoso, el que no ha puesto su felicidad en las cosas materiales, en las posiciones o en los placeres de este mundo, sino que su deleite es Cristo Jesús. Feliz, el que ha levantado bandera blanca y le ha dicho al Señor, yo me rindo solamente a ti. Ese, 3 veces dichoso. Ese, más que feliz. La promesa, el reino de los cielos, es de ellos. ¿Por qué? No tienen nada, pero lo han ganado todo por causa de mí. Segundo, el Señor les dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sigue la paradoja del mensaje de Jesús. Tenemos que notar algo importante acá, solamente un detalle, pero en el idioma griego para los verbos se usan muchas palabras. El verbo llorar que se usa aquí es uno de entre 9 verbos. El verbo que usa el Señor es el verbo más fuerte para llorar. Más fuerte. Es el más doloroso. Es el que se usa para el duelo de un hijo, para expresar apasionado lamento por la muerte de alguien muy amado. Se define como la clase de pesar que se apodera de una persona. Y me llama la atención esto de que sea, uno de entre 9 verbos, porque la realidad de las lágrimas es una realidad de nuestra vida. Hay muchas lágrimas derramadas en nuestra vida. La tristeza es un asunto real. Y el mundo ofrece un montón de cosas para que no llores. Ya está, ya pasó, vamos. Y el Señor lo que quiere mostrar acá es que una vida bienaventurada no es una vida que no ha tenido tristeza. Porque la tristeza es una realidad de cada uno de nosotros. Pero lo que quiere ofrecer Jesús es que hay consuelo para la tristeza. Y van a encontrarlo en mí. Y un día no habrá más llanto. Y no habrá más dolor. Y no habrá más sufrimiento. Algunos han considerado que lo que quiere decir, y puede ser también, es benditos los que están desesperadamente apenados,
con el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Y pensaba en el profeta Jeremías. Por ejemplo, él dijo: oh, que mi cabeza fuera fuente de aguas y que pudiera llorar y llorar. ¿Por qué quiere llorar Jeremías? Escribió un libro, Lamentaciones. El profeta llorón. ¿Por qué quería llorar? Él se siente así por el pecado del pueblo, por lo negligentes y tercos que son. David va a decir en el Salmo 119, ríos de agua corren de mis ojos porque no guardaron tu ley. Y pensaba, si yo lloro así por el mundo, si lloro como Jesús en las puertas de la Argentina, en las puertas de Mendoza, clamando por paz, si me derramo de rodillas delante del Señor para que venga su reino y se haga justicia, que venga la paz. Es algo que el Señor lo tenía y miren, yo me siento muy confrontado con esto. No le puedo decir que lo vivo en plenitud, pero debemos clamar por este carácter precioso. Jesús es las bienaventuranzas. Él está expresado aquí. Y si seguimos con el hilo de la bienaventuranza, porque de alguna manera una tiene que ver con otra, si pensamos en la primera, bienaventurado el pobre en espíritu, el que se declaró en bancarrota espiritual. La segunda dice, una vez habiéndote declarado en bancarrota espiritual, llorar por tu pecado. Llorar por tu rebeldía. Benditos los que luego de haber reconocido su condición lloran en arrepentimiento. Benditos los quebrantados, porque recibirán restauración. El quebrantamiento produce en nosotros el llevar más fruto. Sin embargo, es algo que por ahí le escapamos. Tendemos a maquillar, tendemos a tapar, tendemos a bajar, a guardar bajo la alfombra. Tendemos a revocar. Me acuerdo cuando estuve alquilando una casa y esta casa tenía el baño, sí, tenía moho. Me acuerdo cuando llegué y a mi hija le daba miedo entrar. ¿Cuál fue mi solución? Pintarlo. ¿Qué remedio que le di, no? Ya está. A la semana, de vuelta. Lo pinté de vuelta. Soy todo un plomero, ¿no? Ya está. Soluciones rápidas para asuntos tan profundos. Me llama la atención porque el mundo es así. No llores, ya está, no es para tanto. Y el Señor en Santiago dice, lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto. Pónganse debajo de la mano del Señor y Él los exaltará. Pero creo que muchas veces, muchas personas se han perdido de restauración verdadera por maquillar. Por maquillar. La promesa es consolación. Algo que buscan todos, pero en diferentes lugares. Drogas, alcohol, tabaco, una vida desenfrenada y libertina, placeres. No hay consolación allí. El Señor dice, bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso para nosotros en el español tiene que ver por ahí, es más, en el diccionario busqué en algunos, ¿no? Dice falta de carácter, incapacidad para resistirse a una afrenta, servilismo. Pero la realidad es que la palabra griega, prausera,
es una de las grandes palabras éticas y significa poder bajo, lo sabe usted, ¿no? Poder bajo control. Con frecuencia era usada para mencionar o hacer alusión a tres cosas. Una, a una medicina que aliviaba dolores. También era utilizada para una brisa suave, tierna. Y también se utilizaba para un potrillo que era domado y se lo podía usar para diferentes labores. Poder bajo control. Y si piensa en esas tres, cuando están fuera de control, una medicina fuera de control, bueno, hace estragos. Una brisa fuera de control, un huracán destruye. Un potrillo fuera de control también no serviría para una labor. Pero no es que no tengan fuerza, no es que no tengan poder. Un potrillo tiene mucho poder, pero está sujetado, ¿sí?, a un amo, a riendas. No tenemos mayor ejemplo, ¿sí?, de mansedumbre que ¿quién? Que Jesús. La omnipotencia, ¿sí? La omnipotencia habitada en un hombre. Lo escupieron, lo azotaron. Hablando con Pilato, wow, qué cuadro. La omnipotencia, lo que había creado a Pilato, ¿no? Le dice, si yo quisiera en este momento, podrían bajar legiones de ángeles. Legiones de ángeles. Hasta en el discurso fue misericordioso porque eran mejor legiones y que no lo agarrara a él. Sí, pero la mansedumbre expresada en Jesús se podría traducir: bendita la persona que tiene bajo control y dominio propio sus instintos, impulsos y emociones. ¿Cómo estamos con esto? ¿Ya? Bendito el que sabe soportar las injurias y ofensas de los demás sin perder la integridad. ¿Le han faltado de respeto en esta semana? ¿No? Ya les voy a mandar algunos. Bendito el que no devuelve mal por mal, sino que resuelve el mal con el bien. Algunos dirán, no, me quedo con las otras bienaventuranzas, esta no me está gustando tanto. Si seguimos con el hilo de las bienaventuranzas, luego de declararme en bancarrota espiritual y llorar por mi pecado, en humildad me someto, en obediencia, y sujeto mi carácter a la palabra de Dios, a todo lo que el Señor tenga para mí. Bendita la persona que ha renunciado a toda forma de orgullo y obstinación. El orgullo es la antítesis de la felicidad. Bienaventurado, principio 4, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra que el Señor, cada bienaventuranza tiene una palabra clave, y la palabra que el Señor utiliza para hambre, ¿sí? ¿Ha tenido hambre? Bueno, esta palabra hambre yo creo que no la hemos conocido. Yo he tenido hambre, yo vivo con hambre. Sí. Pero la realidad es que este hambre no se puede solucionar por comer un bocado o con el almuerzo del mediodía. Es una persona que no ha comido, que no ha bebido durante días. La palabra que aparece aquí, después de 40 días de ayuno, el Señor tuvo hambre. Ha tenido 40 días y tener hambre. Bueno, el Señor dice, está diciendo acá un hambre, un deseo,
un grito desde las entrañas. ¿Por qué? Por justicia. La palabra justicia se relaciona a integridad. Y se podría traducir esta bienaventuranza: bendito el que anhela una integridad total, como ansía el que está muriendo de hambre el alimento. Más que feliz el que lucha tenazmente y clama por ser semejante a su Salvador. Bendito y más que feliz el que anhela que día tras día sus pecados sean mortificados. Bendito el que su alma gime para que el completo carácter de Jesucristo sea manifestado en uno. Bendito el que tiene hambre de santidad, de pureza. Y alguno dirá, bueno, no vamos a ser tan santos acá. Creo que esta frase yo se la he dicho de un puritano que dice: Dios, hazme tan santo como es posible para un hombre aquí en la tierra. Que lo persigamos tenazmente. Y la pregunta que larga el texto directamente es: ¿de qué tenemos hambre? ¿De qué tenemos hambre? ¿Cuál es la ambición que motiva nuestra vida? ¿Cuál es el motor de nuestro corazón? ¿Qué es lo que usted realmente anhela? ¿Qué es lo que está buscando hoy? Bueno, dice acá que la satisfacción y la felicidad plena se encuentran por un hambre por la santidad, un hambre por la integridad. Esta persona será saciada y encontrará verdadera satisfacción. Principio 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra que usa el Señor, como siempre, para misericordia, no es simpatía, no es una simple empatía con el otro. La palabra en el hebreo, que después ha sido transliterada, es gesed. Y mire lo que significa. Se refiere a la capacidad de meterse literalmente a la piel de alguien más. Es más que una ola pasajera de compasión. Es un acto deliberado de sentir sufrimiento y buscar aliviarlo. Me preguntaba, ¿cómo estoy con la misericordia? ¿Cómo estamos con la misericordia? En definitiva, es lo que sintió nuestro Señor y siempre extiende para con nosotros. Todos los días se renuevan sus misericordias. Todos los días. Es más, Jesús les dijo, ahí en una exhortación también en Mateo: vayan y entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué dice el Señor? Porque ellos alcanzarán misericordia. Se podría traducir esta bienaventuranza como: bendito el que siembra misericordia, la persona que filtra por su corazón las miserias de las otras personas. Bendito el que se frena en el camino a causa de los más necesitados, así como lo hizo el buen samaritano. Misericordioso. Es aquel que se involucra y se compromete con el dolor de su prójimo. ¿Se le viene a alguien a la mente que esté sufriendo? ¿Ha visto hoy o ha visto en la semana gente sufrir? Pienso que nuestros ojos por ahí son muy propensos al juicio. Pero la realidad es que el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón y tuvo misericordia con nosotros. Algo propio de los hijos del reino, de los ciudadanos del reino, es que tienen el carácter de Cristo y pueden ver a los demás como Cristo los ha mirado a ellos. Bendito el que se comporta con los demás de la misma manera en que Dios se comportó. Se me venía un pasaje con esto en el mismo libro de Mateo, porque el Señor dice que un día, ¿sí?, dirá: vengan, y separará las ovejas de las cabras, ¿no? Y a los corderos le dirá: vengan, ¿qué? Benditos. La palabra es bienaventurados.
vengan bienaventurados de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve desnudo y me vestiste. Porque estuve preso y me fuiste a visitar. Y porque estuve enfermo y me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños. Lo hiciste conmigo. Y delante del Señor no quería irme de esa palabra y hacerme preguntas. ¿Cuánto estoy haciendo de esto, Señor? Porque es propio de la identidad de los hijos del reino. Porque a los otros les dirá, no me vestiste, no me diste de comer, no me diste agua, no me visitaste en ningún momento. No es propio de los hijos del rey el egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento. Y habrá que abrir más los ojos. Y habrá que calmar nuestros prejuicios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Corazón tiene que ver con la esencia de la persona en la Biblia. Tiene que ver con el asiento de toda la personalidad, las intenciones, las emociones. Es el ser. Un ciudadano del cielo es diferente allí, en su esencia, en lo más profundo. Bendito y más que feliz, podría decirse, al que se le han perdonado todos sus pecados y su deuda ha sido borrada. Bendito y más que feliz el que es puro en sus intenciones, en su mirada y en sus pensamientos. Benditos aquellos cuyo corazón ha sido limpiado, aquellos que tienen la médula de su naturaleza regenerada. ¿Cuál es la promesa para ellos? ¿Cuál es la promesa? Pues creo que Jesús solamente puede entender esa frase. Porque mire, donde caía para estudiarla, creo que todos estamos en la misma situación. Es como muy profundo esto. Ver a Dios, contemplar a Dios. Podríamos decir que esta bienaventuranza tiene un ciclo que mientras más puro, más veo, mientras más veo, más puro. ¿Qué es necesario para ver a Dios? La pureza. ¿Quién puede darle pureza de corazón? Solamente Jesús. ¿Quién estará y entrará a su monte santo? El de manos limpias, el de corazón puro. Manos limpias, corazón. Después habla de la boca. Hoy por hoy se asocia la felicidad a la lujuria, a los placeres, a la infidelidad, a la lascivia. Dios dice, allí no hay nada de felicidad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos entendiendo de que esto no está hablando de cualquier persona, ¿verdad? Esto es propio de los hijos de Dios. Y acá se los identifica directamente. Paz. ¿Sí? Paz. 400 referencias en la Biblia a la paz. Paz. Paz con uno mismo. ¿Cómo puede uno tener paz con uno mismo? Saliendo a correr al parque. La primera paz es con Dios. Si no tiene paz con Dios, no va a tener paz con nadie. Primero es con Él. Y luego con usted. Y luego con los demás. Y con los demás hay que tener cierta
cierta consideración. ¿En qué? En que yo por estar en paz con los demás no puedo negociar mis principios. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz, el Dios de paz que caminó en este mundo, estuvo conflictuado con mucha gente. Y a esa paz falsa Él vino a hacerle la guerra. Yo he venido a traer espada. ¿A qué? A esa falsa paz. Pero yo les doy una paz, no la que el mundo les da, para que tengan verdadera paz. Pero cuando ha venido la paz del Señor a tu vida, te convertís en un pacificador. Y eso debe expresarse también, ¿saben quién? Entre los hermanos. Debemos tener paz. Unos con... ¿Está en paz con todos acá? Ay, ay, ay. No van a... Si no está en paz con todos, no sé si va a tomar la cena. Sí, nos reímos, pero creo que hay veces que muchas veces tomamos los símbolos enemistados de los demás. Bueno, me gustó que no nos reímos. Muy bien. Y esto no es discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Paz con todos. Paz con todos. Y la última, bienaventuranza. He corrido al último, sí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquellos que son ciudadanos del reino están en oposición al sistema de Satanás. Esto entonces nos promete desde ya persecución, desde toda índole, ideológica, física. La persecución, la injusticia y el sufrimiento nunca fue algo que a los primeros discípulos los sorprendía. Y el apóstol Pedro escribió, cuando vengan pruebas, no se sorprendan, porque esto nos va a pasar. Mire, el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero no son del mundo. Entonces, el mundo los aborrece. ¿A qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando decimos mundo? No hablamos del planeta físico. Hablamos de un sistema de gente no regenerada, controlada por Satanás y sus demonios, Efesios 6. Es un sistema de mentiras, de engaños, ideas equivocadas, entendimiento cegado, paradigmas oscuros. Todo eso es el mundo. Pedro va a decir, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos. Él lo dijo cuando lo habían azotado en Hechos capítulo 5. Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Cuando haya persecución, hay una promesa. El Espíritu Santo está sobre ustedes y los atenderá. Pero vamos a ser perseguidos. Y uno dirá, pero Señor, si estoy haciendo bien las cosas, estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, ¿por qué me está pasando esto? El Señor dijo que iba a pasar. ¿No le pasó a José cuando guardó su integridad? ¿No le pasó a Moisés por ser manso cuando les hubiera dado con la vara a todos? ¿No le pasó al Señor? ¿No le pasó a Daniel? Esto es algo que se espera para todos los que son parte del reino. Podría traducirse esta bienaventuranza. Benditos y más que felices deben sentirse los que sufren por causa de la causa de Cristo. Porque a vosotros os ha sido concedido, dice Pablo, no solamente que crean, sino que sufran por Él. Los ciudadanos del reino dicen la verdad acerca de todo. Y eso
al mundo les molestan. Dicen la verdad acerca del matrimonio, dicen la verdad acerca de la sexualidad, dicen la verdad acerca de la Biblia, dicen la verdad acerca de la crianza de los hijos, acerca del trabajo, dicen la verdad con respecto a todo, y eso confronta las tinieblas y se va a levantar oposición, por supuesto, y no debe extrañarnos. El Señor me hacía unas preguntas y se las comparto para terminar. ¿Qué debería hacer este sistema para doblegarte? ¿De qué manera este sistema te podría intimidar, David? Al punto de que no hables más. ¿Qué amenaza sería aquella que te silenciaría? Semana a semana me llegan informes de hermanos que están en el Oriente a través de un grupo de Conexión Oriental, que están muriendo por la causa de Cristo. Literalmente mueren. Están siendo encerrados y encarcelados. Y usted dirá, qué bueno que a nosotros nunca nos va a pasar eso. ¿Nunca? No sé. Pero Dios quiera que a nosotros, pase lo que pase, sea la situación que sea, nos encuentre forjados en el Evangelio. Porque la verdad es que las cosas no están sencillas. Y cada vez las cosas son difíciles. Y se necesita de personas que entiendan que su verdadera felicidad no las da este mundo. Ni un sistema político, ni una billetera llena. La verdadera felicidad se encuentra en Cristo Jesús y estar sumergido en Él, en ser benditos del Padre. Y allí hay plenitud. En ningún lado hay plenitud. ¿Necesita una playa para la plenitud? ¿Necesita otro lugar? La verdad es que el único lugar donde hay plenitud de gozo es en la presencia del Señor. Y allí debemos habitar. Porque somos la luz del mundo. Porque somos la sal de la tierra. Y el único lugar que nos va a ser la plataforma de despegue para que nosotros impactemos al mundo es saber que ya estamos realizados en Cristo Jesús. Ya somos plenos y completos en Él. Vamos a ir al Señor en oración. La promesa de nuestro Señor en prácticamente todas las bienaventuradas es galardón, es reino de los cielos, es ser llamados hijos de Dios. Nuestro mayor galardón es la persona de nuestro Señor. Si acaso hoy estamos buscando la felicidad o la plenitud en otras cosas, pues que el Señor hoy día puede enfocar nuestro corazón hacia Cristo Jesús. Y decirle, Señor, en ti está mi deleite. Hoy me despojo de cualquier tipo de placer que esté buscando para correr hacia ti. Tú eres mi deseo, Señor, más profundo. Aumenta, Señor, el hambre por tu presencia y por la santidad. Quiero verte, Señor. Quiero verte, quiero contemplar tu rostro, Señor. Y así ser transformado a tu imagen. Vamos a participar de estos símbolos.